9.5. Ok. Ahora sí, 106 por 0.2. 21.2. 21.2. 98 por 0.3. 29.4. 29.4. 101.2 por 0.4. 40.48. 40.48. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer la sumatoria de estos valores para calcular mi siguiente año. ¿Cuánto les da? $100.58. 100.58. Este va a ser el valor de mi año número 6. Y volvemos a hacer lo mismo. Perdemos un dato y recorremos nuestras ponderaciones. Entonces ahora 106 por 0.1, ¿cuánto me da? 10.6. 10.6. 98 por 0.2. 19.6. 19.6. 101.2 por 0.3. 30.36. 30.36. 100.58 por 0.4. 40.232. Listo. Ahora otra vez vuelvo a hacer la sumatoria de estos 4 valores. ¿Y cuánto me da? $100.792. 100.792. Listo. Entonces 100.79 va a ser el valor de mi año 7, ¿no? En este caso, vean, yo tengo 4 datos y sí puedo el proyectar 4 años más. ¿Por qué? Porque vean, aquí tengo 1, 2, 3 datos estimados y todavía tengo un dato real, ¿no? Entonces, por lo menos tengo que tener un dato real para tener una base, para poder hacer la siguiente proyección. Entonces, aquí sí puedo volver a hacer lo mismo. Elimino mi año 3, me quedo nada más con un dato real que es el año 4 y los otros 3 que son los estimados, ¿no? Y vuelvo entonces a hacer lo mismo. 98 por 0.1, ¿cuánto me da? 9.8. 9.8. 101.2 por 0.2. 20.24. Muy bien. 100.58 por 0.3. 30.17. 17.4. ¿17 qué? 30.174. 30.174. Muy bien. Y 100.79, bueno, 100.792 por 0.4. 40.3168. ¿Así? Sí. Ok. Y volvemos a hacer la sumatoria. Da 100. Adelante. 100.5308. Ok, muy bien. Listo. Entonces acá nuestro último año sería 100.53, ¿vale? Y ya tenemos, vean, a diferencia del primer método que vimos que era media móvil nada más, en la media móvil sí lo único que podíamos calcular era los años que ya tenemos n-1 y el siguiente, ¿no? Porque si ven en este, cuando estamos haciendo este cálculo ya tenemos aquí 4 y 1. Entonces, aquí de preferencia debe de ser sin nada más n-1. El último dato ya no lo proyectamos.
En el caso de este método que vimos, aquí sí podemos nosotros calcular por lo menos el mismo número de años que tenemos, podemos hacer la proyección del mismo número de años, ¿no? Pero bueno, sucede muchas veces, ¿no? Como en este año que nos tocó, que resulta que tenemos un año atípico. ¿Qué es un año atípico? Pues un año que tiene comportamientos completamente diferentes a los que normalmente teníamos, ¿no? O a los que típicamente teníamos. Y eso obviamente pues genera a lo mejor, si nosotros queremos hacer proyecciones, pues que incida de forma importante en nuestros datos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos a lo mejor hacer la predicción de nuestras ventas y solicitar un financiamiento para, pues, levantarnos de esta situación de pandemia, si nosotros usamos tal cual el dato del último año malo, pues van a decir, no, híjole, pues es que tus datos no están tan bien, ¿no? Están un poco preocupantes. Entonces, lo que se puede hacer estadísticamente, pues, es darle menor peso a ese año que fue el que tuvimos ese comportamiento extraño, ¿no? Suponiendo aquí, bueno, aquí tiene 98, pero a lo mejor lo más seguro es que el comportamiento sería al revés, ¿no? Es decir, a lo mejor si se trabajaron la mitad del año, 6 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, más noviembre y diciembre, que serían 5 meses, ¿no? Que fueron los años en que se abrieron tiendas para aprovechar Buen Fin y Navidad, ¿no? Aún así se trabajó solamente 5 meses de 12 del año. Entonces es muy probable que incluso a lo mejor tendremos un comportamiento a la mitad, ¿no? O menos de lo que se consiguió en otros años, justamente por estas situaciones extremas. Entonces, lo que se puede hacer, y este método de media móvil ponderada nos ayuda, es que podemos seguir la misma lógica de que el año más reciente es el que tiene mayor peso, refleja mejor el comportamiento, pero quitando ese año que es atípico, ¿no? Por ejemplo, este sería, en lugar de mes, este sería nuestro año 2020. Este sería nuestro año 2019. Este sería nuestro año 2018. Y este sería nuestro año 2017. Y nosotros queremos proyectar, pues, el 2021, el 2022, el 2023 y el 2024. Pero bueno, ya vemos aquí que, híjole, estuvo bien feo este año, ¿no? Nos pegó bastante fuerte en las ventas de la empresa. Y además aquí en lugar de estar proyectando demanda, que bueno, también la demanda podría haberse comportado así, no tenemos las ventas. Entonces, vamos a darle el menor peso a este año atípico. Entonces, este va a tener la ponderación del 10%. Y los demás van a seguir la misma lógica. Pues el que esté más cercano, que no haya sido año atípico, le vamos a dar el mayor peso. Y a los otros les vamos a dar un menor peso. De tal forma entonces que vean, nuestras ponderaciones van a quedar así. Al año atípico es al que le vamos a dar menor peso. Y volvemos a hacer lo mismo. 112 por 0.2, ¿cuánto es? 22.4. 22.4. 95 por 0.3. 28.5. 106 por 0.4. 42.4. 50 por 0.1. 5. 5. Y hacemos nuestra sumatoria, ¿no? Déjenme copio esto de la sumatoria. Para ver cuánto nos da. Da 98.3. 98.3, ok.
Este dato va a ser entonces el correspondiente a mi año 2021. Y hacemos lo mismo, pero vamos a dejar siempre al año 2020 con la menor ponderación. Siempre, siempre va a ser ese. Porque sigue siendo, ¿no? Aunque vayamos proyectando más años, sigue siendo el año atípico. Entonces, ahora a 2021, que es nuestra estimación, le vamos a dar el mayor peso. Y a mis otros 2 años, ¿no? Porque igual voy a perder un dato y le voy a asignar las ponderaciones a los años que me quedan así, ¿no? O sea, este siempre va a ser 0.1 porque es el año más atípico, ¿no? El que provocó problemas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. 95 por 0.2, ¿cuánto es? $19. 106 por 0.3. $31.18. Y 50 por 0.1 ya lo tenemos, 5. Y 98.3. No sería, perdón, ¿no sería 31.8? A ver, pues ustedes chequenme por ahí alguien más. 106 por 0.3. 31.8. 31.8, ok, listo. Y entonces ahora 98.3 por 0.4. 39.32. 29.32, ok. Y otra vez volvemos a hacer la sumatoria. $94.4. Listo. Este dato va a ser el que corresponde a mi año 2022. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Nuestro año que va a tener ahora más peso es 2022. $2021 va a tener también peso importante, pero no tan importante como 2022. El año 2020 sigue siendo el que tiene menor peso y la siguiente ponderación se le distribuyó al año 2019. Y vuelvo a hacer lo mismo. 106 por 0.2, ¿cuánto es? 21.2. ¿Así? Sí. Ok. 50 por 0.1, ya dijimos que 5. 98.3 por 0.3, ¿cuánto es? 29.49. Ok. Y 94.4 por 0.4, ¿cuánto es? 37.76. Listo. Calculamos la sumatoria. $93.45. Listo. Nuestro año 2023, entonces, esperamos que sea de 93.45. Listo. Vamos entonces ahora ya con el último año. Ahora sí ya va a quedar en orden nuestra ponderación. El año 2020 sigue siendo el que le damos menor ponderación, pero los otros datos estimados pues ya van a recibir ponderación en orden, ¿no? Entonces, otra vez, 50 por 0.1, pues va a ser igual a 5. 98.3 por 0.2, ¿cuánto es?
19.66. 94.4 por 0.3, ¿cuánto es? 28.32. 93.45 por 0.4, ¿cuánto es? 37.38. Y volvemos a sacar la sumatoria. $90.36. 90.36. Ok. Listo. Ya tenemos entonces ahí nuestra proyección, ¿no? Lo siguiente que nos toca pues es hacer la gráfica. Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a colocar los datos que teníamos de nuestra primera proyección. Y vamos a colocar estos de esta última proyección para comparar. Les voy a compartir el Excel. Y estos serían nuestros datos, ¿no? Los que calculamos con media móvil. Y los que calculamos, no, los de media móvil no, los de media móvil ponderada sin año atípico. Y acá media móvil ponderada con año atípico. Voy a hacer más chiquito esto para que se vea todo.
Y ese sería el comportamiento de nuestros datos, ¿no? Si ven, bueno, vamos a graficarlo para poder ver cómo es ese comportamiento. Primero lo graficamos por separado. Insertar gráfico, de preferencia el de línea. Y luego graficamos este. Pero aquí vamos a quitar con año atípico, sin año atípico, este. Tiene. Ah, es al revés, ¿por qué puse aquí? Este es sin año atípico y este es con. Quito aquí este. Y quiero que todo me quepa en la pantalla, pero no necesariamente me deja. A ver, ahora sí. Ajá. Listo. Tengo entonces aquí el comportamiento, ¿no? Si ven como tal, inclusive así observando mi gráfica, pues aquí sí se observa como que había una ligera tendencia así negativa, ¿no? Pero en este caso con el año atípico, vean, pues es todavía más acentuada, ¿no? Vamos a agregarle aquí una línea de tendencia, esta. ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo habíamos hecho con con la gráfica de dispersión. Y vean, ¿no? Cómo se comporta. Esta línea, si ven aquí, nos muestra que se va separando además, ¿no? Es decir, sí logra aquí como que levantar un poquito estos años. Obviamente al ser la proyección, pues es mucho más leve, más ligera que los años que teníamos anteriormente, menos caóticos, podríamos decir, ¿no? Pero pues ya tenía desde antes una tendencia negativa. Pero igual acá vean lo que pasa, ¿no? Con el caso de mis datos calculados con año atípico. Pues todavía se va a mayor profundidad esa caída, ¿no? Acá tenemos el punto más bajo en 95. Acá lo tenemos en 50, ¿no? Que es la mitad que está entre 60 y 40. Y pues obviamente también aquí se observa, ¿no? A lo mejor las escalas no son exactamente iguales. A ver, déjenme ver. ¿Cómo podríamos colocarlo? Ahí está. Ah, pues sí. Ahí ven, ahí es 85. Esto estaría como así los datos, ¿no? Inclusive se cae todavía de forma más profunda en el caso del año atípico. Y eso a su vez, pues hace también que esta línea de tendencia pues sea un poquito más acelerada. Y vean, aquí se ve que diverge, ¿no? Es decir, la línea de tendencia es así, pero sí hay una ligera recuperación. Aquí de plano, pues no se ve como tal una recuperación muy clara, ¿no? Es decir, sí con respecto al año atípico, pero la tendencia en general es decreciente, mientras que aquí sí se mejora un poquito, ¿no? Sí empieza a crecer. ¿De qué depende que elijamos una u otra? Pues justamente, ¿no? Si nosotros tenemos un año atípico, este método de media móvil ponderada, pues nos puede servir justamente para quitar el efecto. Porque si nosotros dejamos el año atípico con el nivel de importancia, ¿no? Del último, vean, nos dicen, no, o sea, tu panorama todavía es difícil, todavía vas a seguir decreciendo. Y si le quitamos un poco de importancia, porque efectivamente no es parte de la tendencia, sino que es un comportamiento extraordinario por condiciones extraordinarias, nos dice, pues mira, sí vas en franca recuperación, lenta, ¿no? Pero sí, sí puedes lograr recuperarte, ¿no? De todos tu tendencia, pues tiende a ser un poco negativa, va de 101 a 100.52, pero no es tan grave, por ejemplo, como en el caso del año atípico. Entonces, para eso nos puede servir esta media móvil ponderada, ¿no? Cuando tenemos años tan diferentes. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, chicos?
¿Sí quedó claro cómo se aplica y cómo la podemos usar? Profesora, pero en los 2 años se tiene recuperación después del año atípico, ¿no? Sí, porque obviamente el año atípico es atípico, ¿no? Pero aquí no tenemos año atípico. Vea, aquí es como si fueran los años tal cual los tuvimos, ¿no? Sí. Pero en ahí sí se ve cuál es el año atípico, ¿no? Efectivamente, pero vea, en este caso se recupera incluso por encima de algunos años anteriores, pasados. En este caso, al contrario, la tendencia es a hacerse negativo, ¿no? Es todavía más pronunciada la tendencia negativa que en el caso de esto. Entonces, esa es la idea, ¿no? De usar este método que nos puede ayudar a quitar importancia a años que son diferenciados, ¿no? Que por alguna razón no fueron o no traían la misma tendencia que los anteriores, ¿vale? ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? ¿No? Entonces pasamos al siguiente método. Les vuelvo a compartir pantalla entonces. Y nos vamos con el siguiente. Ah, bueno, aquí este dato también es interesante. También una vez lo vemos. Aquí está. Este es, por ejemplo, ¿no? Este método de media móvil, pero vean, ¿no? También qué es lo que pasa mientras más datos tomábamos. Si tomamos poquitos datos o tenemos poquitos datos, vean, todavía es como muy caótico el comportamiento, ¿no? Y si usamos un mayor número de datos históricos que tenemos, pues entonces ya se va como alisando ese comportamiento, ¿no? Tiende a ser menos caótico. Pues por eso la ventaja de mientras mayor número de datos históricos tenemos, pues también podemos tener mejores proyecciones para los siguientes años. El método que vamos a ver ahorita entonces se llama alisamiento exponencial. Este método va a usar la ecuación de la media móvil también, ¿no? Vamos a hacer, el primer paso es también el mismo de media móvil. Y esto nos va a servir para alisar estas variaciones de los datos que tenemos como series cronológicas. Este método se llama así porque lo que busca es quitarle cualquier comportamiento aleatorio a nuestra serie para poder obtener una mejor tendencia, ¿no? Una tendencia mucho más clara. Parte de que las series de tiempo pues van a estar compuestas por estos elementos, ¿no? Que vimos las clases pasadas, que es la tendencia, el ciclo, los comportamientos estacionales y las variaciones aleatorias, y lo que trata es de limpiar, ¿no? Los datos que tenemos. Siempre que se utilice este método promedio móvil inicialmente, pues se debe tener en cuenta que el número de datos que vamos a incluir, pues obviamente va a influir en el promedio. Mientras más datos tenemos, pues hay menos probabilidad de que los datos nuevos que se van agregando alteren el promedio, por eso es que se va encontrando cuál es esa tendencia real, ¿no? Y mientras más datos se tengan previamente para calcularlos, pues también mayor va a ser la probabilidad de que el promedio pueda sufrir variaciones más fuertes con los nuevos datos, ¿no? La fórmula para calcular el alisamiento exponencial va a ser esta, de tal forma que vamos a usar un término que nos va a ayudar a dar ese alisamiento exponencial. Este término va a variar entre 0 y 1, dependiendo del analista cuánto observa en su serie que hay estos comportamientos erráticos o atípicos. Lo que comúnmente se usa o es 0.1 o 0.5, ¿no? Son como los factores de alisamiento que se usan más comúnmente. Vamos a usar el dato real anterior y vamos a usar también los datos que se van a ir estimando para darle mayor peso a los últimos datos, es decir, a los datos estimados, y menor peso a los datos reales anteriores para ir alisando ese comportamiento o esa tendencia, ¿no?
Este factor de alisamiento va a ser el peso que le vamos a dar a nuestra variable. Le voy a cambiar aquí mejor a la variable porque no necesariamente va a ser la demanda. Que se le da a la variable nueva contra la que tenemos del comportamiento anterior o del año anterior. Por lo tanto, mientras más grande sea el valor de ese factor de alisamiento, más nos vamos a estar acercando al valor observado, al último valor observado de la variable. Es decir, también le vamos a dar mayor peso a las observaciones más recientes que al promedio de los datos anteriores que obtuvimos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con estos datos. Aquí tenemos estos datos. Lo primero que hacemos es sacar el promedio, ¿no? ¿Cómo sacamos el promedio, chicos? A ver quién está por ahí. Gibran, ¿cómo sacamos el promedio? Era la suma de todo, ¿no, profesora? Ajá, y Lo luego, dividimos entre 5. y dividido entre el número de años, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí tenemos ya, según yo, esta es la sumatoria. A ver, súmenla ustedes, a ver si les da lo mismo. Y luego lo dividimos entre 5 para ver si les da lo mismo. Sí, profesora. Ok, El perfecto. Entonces, 174.4. Sí, profesora. ok, listo. Entonces tenemos ya nuestros datos reales y tenemos nuestro promedio, ¿no? Normalmente vamos a empezar a proyectar, obviamente, para alisar puede ser los últimos 2 años o el último año. A partir de ese alisamos y entonces vamos a empezar a proyectar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar nuestra fórmula. Vamos a colocar este factor de alisamiento. Vamos a darle, ¿qué será? Vamos a darle un valor bajito, ¿no? Porque estos datos tienden a ser como muy estables. Si tenemos, por ejemplo, igual aquí un dato atípico, igual y le podemos dar una ponderación más alta, ¿no? O más baja, como consideremos. Este factor de alisamiento lo asigna el analista en función de cómo se han comportado los datos en los años previos, ¿no? Es decir, es un dato que sí tiende a ser subjetivo, pero como tal, pues tiene que estar basado en las observaciones de los comportamientos históricos de nuestra variable, ¿no? Es decir, no es un dato aleatorio, es un dato subjetivo, pero no es aleatorio. Entonces vamos a darle, por ejemplo, un valor de 0.20, vamos a darle ese factor, ¿no? Recuerden que tiene que ser entre 0 y 1. Vamos a multiplicarlo por el valor anterior, ¿no? Al que vamos a alisar, es decir, en este caso sería 175. Y luego le vamos a sumar 1 menos el factor de alisamiento, es decir, el complemento para alcanzar el 1. Sería 1 menos el factor de alisamiento por el dato que tenemos real en este periodo, ¿no? Que sería 190. Listo. ¿Cuánto es 0.2 por 175? $35. 35, muy bien. Y 1 menos 0.2, ¿cuánto es? 0.8. 0.8. Ok. 0.8 por 190, ¿cuánto me da? 152. 152, ¿así? Sí, Y ahora lo sumo. 152 más 35, ¿cuánto me da? 187. 187. Muy bien. Si ven ustedes, ¿no? Este sería mi dato estimado o mi dato alisado
de este dato que yo tengo. En lugar de ser 190 sería 187. Y ya tengo mi primer alisamiento. Vamos a hacer entonces el siguiente, ¿no? Para calcular el siguiente valor usamos igual el mismo factor de alisamiento. Lo vamos a multiplicar por el dato anterior, que en este caso es 190. Y le vamos a sumar 1 menos mi factor de ponderación, que bueno, ya sabemos que es 0.8. Por mi valor que estimé. Y ven ahora, lo que estoy haciendo es que le estoy dando menor peso al dato real que tenía y le estoy dando mayor peso a mi valor estimado anterior. Esto justamente con el objetivo de ir alisando el comportamiento de mis datos y encontrar mi tendencia, ¿no? Encontrar la proyección del año siguiente. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es 0.2 por 190? 38. 38, ok. ¿Y 0.8 por 187? 149.6. ¿Siento que, perdón? 149.6. ¿Así? Ok. Ahora sí, lo sumamos y ¿cuánto nos da? 187.6. 187.6. Este dato ya sería mi nuevo dato proyectado. Bueno. Nada más el dato, ¿no? Eso sería el valor esperado para el siguiente año. Vamos a aplicarlo otra vez. 0.2 por el dato anterior que tengo, que sería otra vez 190. No, aquí sería 187.6, 187.6, sí, porque es mi dato anterior. Ok, más 0.8 por, vuelvo a calcular el promedio, pero ahora será igual perdiendo un dato, el promedio de estos datos que tengo con el estimado. Entonces sumamos 168 más 159 más 175 más 190 más 187.6. ¿Cuánto me da? $879.6. 879.6. Ok, entre 5 datos. Me da 175.92. 175.92. Listo. Ok. Y ahora sí, multiplicamos. 0.2 por 187.6, ¿cuánto es? 37.52. Y 0.8 por 175.92. 140.73. 140.73. Listo. Y aquí era una suma, no un paréntesis. ¿Cuánto me da la suma? 178.256. 270. Ok. Ya tengo mi siguiente año. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Mi mismo factor de alisamiento por mi dato anterior, que es el que estimé, más el complemento
de mi factor de alisamiento por el nuevo promedio. Ahora igual vuelvo a perder un dato y saco el promedio a partir de mi tercer año hasta el año número 7. ¿Cuánto me da? $889.85. Ah, y ese dividido entre 5. 177.9712. Ahora sí, lo sumamos y ¿cuánto me da? Ah, no, todavía no nos lo sumamos. Primero lo multiplicamos, ¿no? 0.2 por 178.256. 35.6512. Muy bien. 0.8 por 177.9712. 142.3769.6. Muy bien. Y ahora sí lo sumamos, 35.6512 más 142.3769.6. 178.02816. Ok. Y aquí dejamos 0.02, nada más con 2 decimales, ¿no? Porque aparte estamos hablando creo que de pesos y centavos. Y aquí le agregamos. Listo. Y ya tenemos entonces el comportamiento de mi serie. Vean lo que pasa, ¿no? Tiene un comportamiento un tanto errático, años combinados muy altos con tendencias a la baja y luego vuelve a subir, ¿no? Y lo que hace este método es que va suavizando, en función de ese comportamiento de los datos, va suavizando el comportamiento de los demás. Y eso nos va mostrando la tendencia, ¿no? Por ejemplo, aquí ya veríamos que tiene una tendencia negativa y tendríamos que tomar decisiones sobre eso, ¿no? ¿Dudas o preguntas de este método, chicos? ¿O todo bien hasta ahí? Por el momento de mi parte no, profesora. Ok, va que va. Entonces, vamos a hacer el siguiente método. Bueno, y esto sería como un ejemplo, ¿no? De qué es lo que pasa con este alisamiento exponencial. Tenemos nosotros normalmente nuestros datos y el alisamiento lo que va haciendo es encontrar cuál sería la tendencia a partir de ir quitándole esos efectos de estacionalidades y ciclos y etc., etc., a nuestra variable, ¿no? Si ven este método, a diferencia de los anteriores, lo que hace es limpia las tendencias. Perdón, limpia los comportamientos y entonces así ya podemos observar mejor cuál es esa tendencia. Vamos entonces al siguiente método. El siguiente método es el método de mínimos cuadrados ordinarios o regresión lineal. Déjenme voy por tantita agua. Listo, perdón chicos, ahora sí. Bueno, este método parte de un principio. Antes de ver esto, vamos a ver este, ¿no? Que nos dice que normalmente nuestras series van a tener algún comportamiento, ¿no? Hay series, por ejemplo, que tienen este comportamiento lineal. Esta formulita es justamente, si ustedes recuerdan, la fórmula de la línea recta. Hay series que tienen comportamientos crecientes o decrecientes, pero de esta forma, ¿no? Son exponenciales.
Esta formulita es la fórmula de las funciones exponenciales. Por eso tiene aquí nuestra X como un exponente, que nos dice que al principio el comportamiento, por ejemplo, si es un crecimiento, es muy lento, hasta que llega a cierto punto donde, ¡pum!, se dispara el crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento es mucho más alta. Y lo mismo para el caso de disminuciones, ¿no? Al principio son muy aceleradas y después ya van siendo más lentas. Y esta es la forma de las funciones logarítmicas, ¿no? Logaritmos, que quiere decir que, por ejemplo, en este caso, es al contrario de este, ¿no? Al principio el crecimiento es muy acelerado y después sí crece, pero cada vez crece más lentamente. O en el caso de las disminuciones, al principio también es muy acelerado ese decrecimiento y se va suavizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Normalmente las series van a tener o ajustarse a algún tipo de estos comportamientos, ¿no? Las series de comportamientos, podríamos decirlos, pues que tienen como base una tendencia clara, ¿no? Si piensan ustedes, por ejemplo, en cómo crecen las poblaciones, ¿no? El número de personas en los países, pues hay países, particularmente, que por ejemplo tienen así, ¿no? Una tasa de crecimiento que es lenta, lenta, y de repente, ¡pum!, se dispara. Eso pasa en particular, por ejemplo, con poblaciones que tienden bueno, se les llama de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Que crece muy aceleradamente su población. Por el contrario, pues sería de países que tienden a envejecer, ¿no? Su población tiende a envejecer. Entonces, al principio, pues la población crecía muy rápidamente porque tenían muchos hijos, pero después cada vez van teniendo menos hijos, entonces la población sigue creciendo, ¿no? Todavía hay niños nuevos, por supuesto, gente que tiene hijos, pero cada vez son menos, entonces tiende a decrecer. Y hay países, bueno, que tiende a ser como más estable o más equilibrada su tasa de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros éramos un país que tenía más o menos ese comportamiento. En el año 2000 tuvimos un crecimiento y, por ejemplo, en el año 2020, que es el último dato, en el año 2000 éramos como 107 millones de personas. Y en el año 2020 los datos dijeron que somos 216 millones de personas, ¿no? Entonces, más o menos vamos creciendo a una tasa un poco estable. Por eso es que este comportamiento tiende a ser lineal. Y lo mismo pasa, ¿no? En algunas empresas, por ejemplo, hay empresas que seguramente si sacan un producto innovador, pues al principio ese producto pues sí se vende, empieza a colocarse, pero pues como no lo conocen, pues obviamente no crece tanto las ventas de ese producto, pero pues si se le empieza a meter mercadotecnia, publicidad, pues entonces empieza a venderse mucho más, ¿no? Y su tasa de ventas pues crece mucho más. Hay productos que, por ejemplo, ya están en ciclos de declinación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor al principio se vendían muy bien, pero pues a medida que van dejando de ser innovadores, tiende a disminuir esa tasa de crecimiento. Y van a tener este comportamiento, ¿no? Y hay productos que pues siguen creciendo, ¿no? Ya sea con o sin publicidad, pues como que se mantienen, ¿no? Entonces, también podemos considerar que estos diferentes comportamientos van a tener las variables que normalmente usamos en contaduría y finanzas, ¿no? A largo plazo, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de series de tiempo. Sin embargo, también podemos usar este comportamiento lineal si nosotros hablamos, por ejemplo, de periodos cortos. Si ven y nosotros dividiéramos estos periodos en periodos más cortitos, pues el comportamiento de eso tendería a ser lineal, ¿no? No estamos tomando el periodo largo, sino nada más un pedacito de la serie, 1 año, 2 años. Entonces tiende a tener este comportamiento lineal. Lo mismo los comportamientos logarítmicos. Si nosotros tomamos un periodo más corto, pues entre esos dos también va a tender a ser ese comportamiento lineal. Por eso este método de mínimos cuadrados ordinarios para calcular una regresión lineal, que así se llama el método,
pues podemos usarlo, ¿no? Siempre y cuando sean periodos cortitos. Si son periodos más largos, entonces sí habría que revisar con cuál de estos modelos se ajusta más el comportamiento de nuestra variable. Bueno, vamos entonces a ver en qué consiste. Este método se usa para hacer un análisis de regresión. ¿Qué es un análisis de regresión? Pues eso justamente que nosotros hemos mencionado, ¿no? Cómo se comportan dos variables en función de cómo se relacionan históricamente, ¿no? Es decir, a través del tiempo. Puede ser, ¿no? O sea, diferentes variables que usamos nosotros en finanzas, como las ventas, la demanda, el crecimiento de un activo, de la deuda, de los intereses, etc. A ver, denme otros ejemplos, chicos. Ustedes que manejan muy bien sus cuentas, denme otros ejemplos de qué variables son las que podríamos analizar a través del tiempo. No se escuchó, profesora. ¿Qué otras variables sufren modificaciones a través del tiempo, chicos? Los ingresos económicos, ¿no, profesora? Por ejemplo, los ingresos, ¿ok? ¿Qué más? Los gastos. Claro, los gastos, por supuesto, ¿no? Piensen ustedes en una empresa, chicos, o igual, ¿no? O sea, pueden pensar también a lo mejor en el comportamiento de variables de personas físicas, ¿no? ¿Qué otras variables podemos analizar a través del tiempo? Las divisas, profesora. Las divisas, claro, por supuesto. Las exportaciones e importaciones. École, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de variables que nosotros podemos analizar su comportamiento a través del tiempo para tratar de proyectar hacia el futuro con esa tendencia que nosotros podemos observar estadísticamente y que además esas proyecciones nos son de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué nos sirve proyectar las ventas, chicos? Para saber más o menos el aproximado que tenemos que vender para tener una ganancia. También Ok, muy el bien. surtido del almacén, ¿no, profesora? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vamos a necesitar tener de materias primas o en almacén para poder tener esas ventas, ¿no? ¿Por qué más nos puede servir el hacer proyecciones? ¿Cuánto producto se tiene que manufacturar, no, profesora? Ajá, ¿no? Por ejemplo, pues si sabemos que va a haber una mayor demanda y que nos van a estar comprando más, pues saber también qué cantidad necesitamos tener en el inventario y cuánto vamos a poder facturar y cuánta papelería para hacer las facturas necesitamos y cuánta materia prima para hacer esos productos o cuántos productos necesitamos para vender, ¿no? Entonces, justo igual que los otros, el método nos va a servir para hacer proyecciones, pero en este caso asocia el comportamiento de las dos variables. La ventaja de este método es que incluso se puede aplicar a variables que no son series de tiempo. Por ejemplo, podríamos relacionar cómo se mueven las ventas en función de la tasa de impuestos que nos cobran, o cómo se mueven las ventas en función del tipo de cambio, o cómo se mueven nuestras ventas en función de la evolución de las importaciones, ¿no? Es decir, podemos asociar dos variables. Nosotros lo vamos a usar para análisis de tendencia, es decir, una de esas variables va a ser el tiempo o los años y la otra variable pues va a ser la que queremos proyectar. Hay ciertos candaditos o limitaciones que vamos a tener que considerar para poder usar este método. Uno, pues que efectivamente esas variables tengan una relación lógica con el tiempo, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, pues vamos a ver cómo ¿qué será? Cómo la temperatura impacta en las ventas, ¿no? Es decir, si estamos en un lugar donde
las variaciones de temperatura no son tan graves, pues no tiene caso hacer esa asociación, ¿no? Sin embargo, si nuestras ventas o nuestros activos o los intereses cambian a través del tiempo, entonces sí podemos asociarlos. Además, vamos a tener por lo menos que tener 5 periodos o 5 pares de datos de iguales periodos para poderlo aplicar, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, queremos proyectar las ventas, pues tenemos que tener los datos históricos de por lo menos 5 años de ventas o 5 trimestres o 5 meses para poder hacer la proyección. Y no pueden ser discontinuos, es decir, no podríamos tener pues un dato de 2013, 14 y 15, luego no tenemos 2016 ni 17, pero sí tenemos 2018 y 2019. Es decir, si son discontinuos, tampoco podemos usarlos para hacer nuestra proyección. Mientras más largo sea la serie de datos que tenemos, pues también el cálculo de nuestra tendencia va a ser mucho mejor. Se va a ajustar mejor la proyección que vamos a hacer a los datos reales. Y bueno, también algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que los datos no tengan problemas de comparabilidad, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en contabilidad, ustedes seguramente ya vieron métodos de costeo, ¿no? Hay diferentes métodos de costeo, el método WEBS, el método PEPS, los costos promedio. Entonces, si hubo un cambio en esos métodos de costeo, no podríamos estar comparando los datos de un año con respecto a otro, ¿no? Porque no son comparables, son diferentes métodos de evaluación. Entonces, no podemos usarlos. Si usamos a lo mejor un método diferente de manejo de inventarios, tampoco. Si cambian los datos en cuanto a cuáles son las materias primas que obteníamos, no sé, por un volumen de, no sé, de 100,000 unidades y después en otros años los adquirimos con promociones y descuentos y bla, 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 tampoco podríamos usarlos porque no serían comparables, ¿no? Entonces, ojo, tienen que ser datos que sí puedan ser comparables entre sí, que usen los mismos métodos. Una vez que ya revisamos eso, entonces ahora sí podemos empezar. Lo que vamos a hacer es tener 2 variables, una va a ser X y otra Y. En el caso de series de tiempo, nuestra X siempre va a ser el número de periodos temporales que tenemos, ¿no? Es decir, el número de años, número de meses, número de trimestres. Y nuestra Y va a ser la variable que nosotros pretendemos proyectar. Y lo que vamos a evaluar es cuál es la relación que hay entre esos valores. Y nuestra Y va a ser obviamente pues cada una de las observaciones que tenemos, ¿no? Es decir, el valor que toma esa variable a través del tiempo para cada uno de los años. Además, para calcular este método, por este método vamos a usar nuestra ecuación de la recta, ¿no? Que ya la vimos ahí en el dibujito de la recta. Porque justo lo que queremos hacer es calcular una tendencia. Esa tendencia es la que nos va a permitir proyectar hacia el futuro nuestros datos. Ya dijimos que necesitamos por lo menos 5 pares de datos. Y además vamos a usar en realidad vamos a usar 3 ecuaciones, pero para calcular la tendencia vamos a necesitar 2. Una que nos va a permitir estimar la variable Y en función de la variable X, es decir, mi variable a proyectar en función del tiempo, y otra que nos va a permitir estimar el tiempo en función del comportamiento de nuestras variables. ¿Esto para qué? Es decir, es como si dejamos fijo uno y vemos cómo se comporta el otro. Y después dejamos fijo el otro y vemos cómo se comporta esa variable. Para encontrar justamente cuál es eso que tienen en común que las hace que una se modifique si se modifica la otra, ¿no? Es decir, que se modifique nuestra variable de ventas si se modifican los años o se modifica el tiempo, que se modifique nuestra variable tasa de interés a través del tiempo, ¿no? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Luego entonces necesitamos 3 ecuaciones. Si ven, estas 3 ecuaciones son paralelas, ¿no? Es decir, a esta variable que es mi variable de ecuación de la recta, si ustedes recuerdan,
para la recta decíamos cómo se va a modificar mi Y en función de cómo se modifica mi variable X. Mi variable X ya dijimos que es el tiempo. Y va a estar compuesta de un término al intercepto o del origen, ¿no? Cuando hablábamos de una línea recta, y de lo que hace que se modifique esa variable X, ¿no? En este caso el tiempo. Y decimos entonces, estas ecuaciones son paralelas, son muy parecidas. ¿Qué es lo que yo le estoy agregando a esta variable, chicos? A partir de mi ecuación base, de la línea base. Una sumatoria de unos promedios, ¿no, profesora? Y una multiplicación de los años. Exactamente, una sumatoria, ¿no? En cada uno. En este caso no solo es Y, es sumatoria de Y. En este caso no solo es X, es sumatoria de X. Y en este caso, N va a ser mi número de años. Si yo tengo 3 años, bueno, no 3 años porque aquí necesito por lo menos 5, ¿no? Si tengo 5 años, mi N va a ser igual a 5. Si tengo 10 años, mi N va a ser igual a 10. Si tengo 100 años, mi N va a ser igual a 100. Bueno, no 100 años, 100 trimestres o 100 meses, por ejemplo, ¿no? De tal forma entonces que en realidad esa N pues también tendría esa función de sumatoria, solamente que al ser mi variable X años, pues entonces va a ser de 1 en 1 y la sumatoria va a ser igual al número de años. En la siguiente ecuación, ¿qué es lo que estoy agregando a cada uno de mis términos de la ecuación? Esta también es paralela. Esta es paralela a esta y paralela a esta. ¿Pero qué le estoy agregando? Está agregando una ecuación, ¿no, profesora? Una ecuación, un exponente al cuadrado de la sumatoria de B. ¿Ok? ¿Y qué más? Y una multiplicación de X con la sumatoria de A, que esto a su vez nos daría la multiplicación de la sumatoria de X y Y, ¿no? Ajá. Si ven, lo que estoy agregando es que todos mis términos de la ecuación las estoy multiplicando por una X, ¿no? Mi sumatoria de Y la estoy multiplicando también por la sumatoria de X. Aquí también tenía yo N por A. Pues entonces esa N la estoy multiplicando también por X, ¿no? Es decir, por la sumatoria de mis años, pero la sumatoria de mis años pues es justamente mi número de años, ¿no? Y aquí también estoy multiplicando este término por una sumatoria de X, solamente que ya tenía yo inicialmente sumatoria de X. Entonces, si yo multiplico X por X, pues me va a dar X cuadrada, ¿no? Pero si ven es lo que estoy haciendo, cada uno de mis términos los estoy multiplicando por X. Por eso es que, ¿no? Puedo decir que es paralela, porque a todos y cada uno de los términos de la ecuación le estoy agregando X. Entonces, estas 3 ecuaciones son paralelas. Estas 2 ecuaciones me van a permitir identificar cuál es mi valor de A y B. Y una vez que ya conozca esos valores de A y B, entonces ya los voy a poder aplicar en esta ecuación para ver cómo se comporta cada uno de mis años subsiguientes en función del tiempo, ¿vale? Entonces tengan en mente ahorita estos, lo vamos a ir haciendo. Ok, voy a quitar esto para explicarlo y ahorita lo vuelvo a poner. Bien, lo primero que tenemos que asegurarnos según este método es que mi sumatoria de X sea igual a 0. De tal forma entonces que aquí lo que voy a notar son las magnitudes de mi variable temporal. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que cada uno de estos valores tiene la misma magnitud, es decir, de 2007 a 2008 yo tengo un año, o 52 semanas, o 365 días, ¿no? Y de 2008 a 2009 también tengo exactamente la misma magnitud, o un año, o 52 semanas, o 365 días, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con las otras, por eso decíamos, una de los requisitos es que sean años contiguos, ¿no?
Si no son años contiguos, no lo puedo usar porque entonces no van a tener la misma magnitud. Entonces, yo por lo menos ya sé eso, tienen la misma magnitud. Y luego necesito que mi variable X sea su sumatoria igual a 0. Entonces, tengo que hacer una transformación, no de los años, sino de las magnitudes. De tal forma, entonces, que a mi dato que se encuentra a la mitad, le voy a asignar el valor de 0. Y hacia los años anteriores, le voy a asignar el valor de la misma magnitud, es decir, aquí será menos 1 y aquí será menos 2, porque lo estoy viendo en función de mi año 0, ¿no? Y después voy a hacer lo consiguiente a los años posteriores, pero aquí mi siguiente año va a ser igual a 1 y el que sigue va a ser igual a 2. Y sigo manteniendo esta lógica. La magnitud entre menos 2 y menos 1 es igual a 1, la magnitud entre menos 1 y 0 es igual a 1, la magnitud entre 0 y 1 es igual a 1 y la magnitud entre 1 y 2 es igual a 1. ¿Okay? Si, por ejemplo, estos datos, yo tuviera 6 datos en lugar de 5, entonces omito el 0 y empiezo a asignar mis valores de 1, menos 1, 2, menos 2 y 3, menos 3 a los otros años que tengo. Después vamos a hacer uno con años pares para que vean ustedes la diferencia, ¿no? Pero bueno, el requisito o la condición es que mi sumatoria sea igual a 0. Por eso es que le asigno esos valores de esta forma, ¿no? Si ven ustedes y hacen la sumatoria, menos 2 menos 1 es igual a 3, más 0 es igual a menos 3, más 1 es igual a menos 2, más 2 pues es igual a 0, ¿no? Ya cumplí el primer requisito. Mi sumatoria de X tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo mis datos de la demanda. Entonces, listo. Voy a hacer ahora entonces mi siguiente paso. En este paso ya tengo yo mis valores como tal de mi X y de mi Y, ¿no? Pero lo que ahora necesito es observar qué necesito yo para poder cubrir mis ecuaciones. Profesora, Sí. dejó de compartir pantalla. Ay, espérenme. Perdón, ¿eh? ¿Ya se ve? No. ¿Todavía no? Ok, espérenme otra vez. Es que aquí me hizo cosas raras el Zoom. Pero ya aquí estamos. Es que como que me quiso sacar, pero no me sacó, pero sí me sacó, pero no me sacó. Ahora sí. Estábamos acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, el segundo paso, es ver qué es lo que yo necesito para cumplir con mis ecuaciones. De entrada, no voy a tener A y B porque son los datos que yo necesito calcular para poder hacer mi proyección, ¿no? Eso sí no los voy a tener. Pero los otros sí los puedo conseguir. No los tengo, pero sí los puedo conseguir. Entonces, lo primero que necesito, me dice aquí, necesitas una sumatoria de Y. Tu Y ya dijimos que es tu variable, ¿no? Puede ser aquí la demanda, o pueden ser las ventas, o pueden ser los ingresos, es decir, la variable que queremos proyectar hacia el futuro. Entonces, no tengo sumatoria de Y, pero sí la puedo calcular porque tengo mis valores de Y. Entonces, vamos a sumar estos, chicos. Súmenlo y me dicen cuánto es. ¿Cuánto les da? 5,000 más 7,000 más 9,000 más 10,500 más 11,000. 42,500. 42,500. Ok, muy bien. Entonces,
Pues ya calculé mi sumatoria de Y. Después me dice, necesitas N y A. A ya dijimos que no lo tengo, es justamente lo que voy a calcular haciendo una intersección entre estas dos ecuaciones, ¿no? Pero bueno, N, pues no lo tengo, pero sí sé cómo calcularlo. ¿Cuánto sería mi valor de N, chicos? Número de años. Es mi número de años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Después me dice, ¿necesitas B? Bueno, no la tengo, es lo que voy a calcular. Y necesitas sumatoria de X. Pues ya la tengo, ¿no? Porque justo era uno de los requisitos, que mi sumatoria de X fuera igual a 0. Entonces ya tengo por lo menos todo lo necesario para calcular la primera ecuación. Voy con la segunda. Necesito, aquí me dice, mi sumatoria de XY o de X por Y. Tengo X, tengo Y, no tengo sumatoria de X por Y, pero la puedo calcular, ¿ok? Vamos a calcularla entonces. Primero vamos a calcular las multiplicaciones y ya después hacemos la sumatoria. 5,000 por 2, ¿cuánto es? 10,000. 10,000. 7,000 por 1, ¿cuánto es? Bueno, y aquí 7,000. espérenme porque 7,000. están mal mis años. A ver, sí, va del 7 al 11 y aquí los tengo al revés. 9, 10. Ahora sí, ya tienen lógica. Ok. 7,000 por 1, ¿cuánto es? 7,000. 7,000. 7,000. 9,000 por 0, la más difícil. 0. 0. 10,500 por menos 1. Menos 10,500. Menos 10,500. Y 11,000 por menos 2. Menos 22,000. Ah, pero aquí me equivoqué. Es al revés. Este es menos. ¿Por qué los puse al revés? Y estos son los positivos, ¿no? Porque hacia atrás es menos y hacia acá es positivo. Entonces, aquí va a ser positivo. Aquí va a ser positivo. Aquí me faltó un 0. Y es negativo. Y aquí está bien. Y es negativo. Ok, listo. Entonces ya tengo ahora sí la multiplicación de mi X por la Y. Ahora voy a sacar la sumatoria. Súmenlo, ojo, lo que es negativo, es decir, va a restar. Y lo que es positivo, es decir, va a sumar, ¿no? Okay, entonces, sáquenme esta sumatoria, por favor. $14,500. Listo, ok. Igual los demás, chicos. ¿Alguien que me confirme, por favor? A mí me sale 15,500. 15,500. Ok, entonces un tercero que nos confirme. A mí también me salió 15,500. 15,500, ok. Entonces 15,500, 2 de 3. Bien, listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de XY, ¿no? Ya tenemos esta. A la vamos a calcular. Sumatoria de X ya la tenemos aquí, que es igual a 0. B lo vamos a calcular. Y sumatoria de X al cuadrado. Bueno, esta también nos falta, ¿no? Pero la podemos calcular porque tenemos X. Entonces vamos a calcular X al cuadrado primero y después sacamos la sumatoria. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es?
144. No, al cuadrado nada más. 2 al cuadrado. A2. Ajá. Este de acá, mi X. 4. Esta de acá. 4. 4, ¿no? Y positivo porque por ley de los signos, menos por menos es más, ¿no? Ok, listo. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. 0 al cuadrado, pues va a ser igual 0. 1 al cuadrado, pues va a ser igual 1. Y 2 al cuadrado, pues es también 4 positivo, ¿no? Y ahora sí, entonces, sacamos la sumatoria que nos piden. ¿Cuánto me da la sumatoria? ¿Sería 10? 10. Sí, 4 más 1, 5, 6 y 4, 10. Listo. Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos en las ecuaciones para calcularlo, ¿no? Ya ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores en nuestra ecuación. Vamos a, en la primera ecuación, encontrar el valor de A y en la segunda ecuación vamos a encontrar el valor de B, ¿ok? Luego entonces tenemos ya nuestra ecuación que es sumatoria de Y es igual a N por A más B sumatoria de X. Tenemos ya aquí nuestra sumatoria de X, la sumatoria de Y. Aquí está, fue igual a 42,500. La sumatoria de X por Y. Aquí está, fue igual a 15,500. Y mi sumatoria de X cuadrada, pues ahorita no la necesito, pero ahorita la ponemos en la siguiente tabla, ¿no? Entonces, vamos a sustituir solamente la ecuación, es decir, sumatoria de Y, ya dijimos que es 42,500, va a ser igual a N, ¿cuánto dijimos que era N? 5. 5. Por A, pues justo eso es lo que queremos encontrar. Más B por mi sumatoria de X, que es igual a 0. Y bueno, ya así podemos nosotros despejar el valor de A. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0, pues me va a dar 0, ¿no? Entonces ya quito esto y me va a quedar mi ecuación así. 42,500 es igual a 5 por A. De tal forma entonces que mi A va a ser igual a 42,500. Está multiplicando el 5, lo paso dividiendo, ¿no? Entre 5. ¿Cuánto les da? 42,500 entre 5. 8,500. 8,500. Esta es minúscula, pero me la está cambiando. Debe de ser minúscula. Listo. Entonces ya sé, mi A vale 8,500. Vamos ahora a buscar el valor de B. Lo mismo, necesitamos aquí sumatoria de Y, que dijimos que era 42,500. Necesitamos sumatoria de XY, que es 15,500. Y necesitamos sumatoria de X cuadrada, que dijimos que era 10. Ahora sí vamos a ocupar esta. Y vamos igual a sustituir. Sumatoria de XY es igual a 42,500. Aquí está. Eso es igual a A, que ya sabemos cuánto es A porque ya la calculamos. Aquí la tenemos, 8,500. Por la sumatoria de X. También tenemos ahí mi sumatoria de X que es igual a 0. Más B, que es el que quiero ahora calcular, por la sumatoria de X cuadrada que aquí la tengo, ¿no? Es igual a 10.
Y entonces también ya puedo despejar mi B. Cualquier número por 0 es igual a 0. Entonces me queda así mi ecuación. 42,500 es igual a B por 10. Por lo tanto, mi B va a ser igual a 42,500. El 10 está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Y este tiene que ser minúscula. Profesora, Sí. en vez de los 42,500, ¿no debería ser los 500, los 15,500? A ver, déjeme ver. Es... Porque la sumatoria de X y Y. Ah, sí, sumatoria de XY. Ajá, sí, exactamente es este. Este de acá. École, qué bien. Eso quiere decir que sí están atentos. Listo, exactamente, porque es sumatoria de XY. Entonces, ahora sí ya podemos calcular B. 15,500 entre 10, ¿cuánto les da? 1550. 1550. Listo. Ahora sí ya tenemos nuestro valor de A y nuestro valor de B. Lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en nuestra primera ecuación. Para poderla calcular. Espérenme, porque otra vez. Ok, listo. Entonces, aquí tengo mi ecuación inicial, que acuérdense ustedes, es la ecuación de la recta. Esta Y, ya dijimos que es el valor de mi variable, ¿no? Aquí ya usé los datos históricos. Lo que ahora voy a hacer es usar esta Y para calcular mis años a proyectar. Aquí yo tenía hasta mi año 2011. Entonces, lo que yo quiero proyectar, pues será mi Y, el valor de mi Y, pero ahora de 2012. Y ese va a ser igual a A, que ya lo calculé aquí, es 8,500. Más mi B, que dijimos que era de 1550. Por mi X consecutiva. Aquí mi X, acuérdense que yo le había dado valores así, ¿no? -2, -1, 0, 1, 2. De tal forma entonces que voy a seguir con ese consecutivo. Mi año 2012 entonces será mi X igual a 3. Mi año 2013 será pues el consecutivo, 4. Mi año 2015 será el consecutivo, 5. Y así, ¿no? A medida que yo voy proyectando. Entonces, aquí mi año 2012 será igual a 3. Voy a multiplicar por 3. Y ahora sí, ¿no? Aquí voy a poner yo mi año 2012. Entonces, 1550 por 3, ¿cuánto les da, chicos? $4,650. Ok, si era 1550, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y esa suma cuánto me da? $13,150. 13,150. Entonces mi año 2012 pues va a ser igual a 13,150. Listo, vamos con el siguiente año. Ahora va a ser mi Y de 2013. La A es igual, la B es igual. Lo que cambia es mi X. El consecutivo pues es el 4.
de tal forma que va a ser la suma de 8,500 más, ¿cuánto les da 1,550 por 4? 6,200. 6,200. Y la suma de 8,500 más 6,200. 14,700. 14,700. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente año. Hasta acá. Ahora voy a proyectar mi año 2014 y es igual a 8,500 más B, 1,550, pero ahora mi X pues va a ser igual a 5. ¿Cuánto es 1,550 por 5? 7,750. ¿Y cuánto les da la sumatoria de 8,500 más 7,750? 16,250. Ok. Todavía podemos proyectar un año más, ¿no? Porque aquí aplica esa regla de n-1. Es decir, si yo tengo 5 años históricos o 5 datos de años históricos, puedo proyectar 4 años más. Si tengo 6 años, puedo proyectar 5 años más y así, ¿ok? Entonces, ahora mi año 2015, pues va a ser igual a 8,500 por 1,550 por 6. Es decir, 8,500 más, ¿cuánto les da 1,550 por 6? 9,300. ¿Y cuánto les da la sumatoria de 8,500 más 9,300? 17,800. 17,800. Ok, listo. Y ahora sí ya tenemos una serie continua. Vamos a copiarla en Excel para tener la serie completa y poderla graficar. Vamos a copiar estos datos. Y vamos a copiar estos datos. Les dejo de compartir esta para que nos vayamos a Excel. Listo, ok. Entonces, lo que prosigue, pues, es hacer nuestra gráfica. Ah, de veras, de las otras no pusimos gráfica o sí, ya no me acuerdo. Ahorita vemos. Vamos a insertar una gráfica lineal, ¿no? Porque es a través del tiempo. Vamos a quitar los años, porque como tal, esa no la necesitamos. Lo que necesitamos graficar son nuestras ventas. Serán las ventas. Acá lo que necesitamos son los datos. Acá. Le vamos a colocar su línea de tendencia. Ahí está. Y estos los quiero cambiar. Aquí quiero
Ok, si están bien estos datos. Bueno, aquí es los años. Para que me aparezca en el eje, ok. Listo, ya tengo mi eje de X, ya tengo mis valores. Ya tengo mi línea de tendencia. Y entonces ya podemos ver aquí el comportamiento, ¿no? Efectivamente la tendencia nos dice que es creciente. Y si ven, nuestros datos originales, pues fluyen alrededor de nuestra línea de tendencia. Mientras a partir de los datos que ya empezamos a proyectar, pues justamente se van ajustando a esa línea de tendencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este método, pues justamente nos ayuda a ajustarnos de mejor manera a esa línea de tendencia. ¿Cuáles son las cuestiones aquí? Bueno, nosotros hacemos la proyección, pero recuerden que siempre no vamos a integrar ahí una nota en nuestra gráfica a decir de 2007 a 2011 los datos han sido provistos por el departamento de ventas, ¿no? O por el contador de la empresa. Y de 2012 a 2015 son datos estimados. Siempre hay que señalarlo eso cuando nosotros hacemos alguna proyección o estimación, siempre, porque además, pues justamente no podríamos asegurar, ¿no? Que en el año 2012 van a ser 13,150 pesos con 0 centavos, ¿no? Es decir, esa es la proyección. Nuestros datos o nuestras ventas van a estar alrededor de estos datos, ¿no? Es decir, con este comportamiento. Y justo vamos a ver, ¿no? Para compararlo, cómo serían estos datos reales si nosotros los calculáramos con la misma ecuación que calculamos estos datos, ¿no? Lo vamos a hacer para que ustedes vean la diferencia. De tal forma entonces que me regreso a mi ecuación. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular hacia atrás. Es decir, con esta misma fórmula, con este mismo método, vamos a calcular 2011, 10, 9, 8 y 7, ¿no? Se los voy a repartir. Entonces, a Abril y Anabel les toca el año 2011. Joali y Gibran les toca el año 2010. Jazmín y Luis Ángel les toca el año 2009. Pablo y Jorge les toca el año 2008. Y Vania le toca el año 2007. ¿Okay? ¿Qué es lo que se va a modificar? Vamos a agregar aquí unas celdas. Ay. Sería 2011, 10, 9, 8, uno más me falta. Okay, vamos a recorrer estos. Para que lo vayamos calculando. ¿2011? 2010, 2009,
¿Listo, chicos? ¿Quién ya tiene por ahí sus datos? Acuérdense, es la misma ecuación. Lo que se va a modificar, pues es justamente este valor de X. Y ese valor de X, pues es el que ya calculamos nosotros acá. Bueno, el que le asignamos, ¿no? Ojo, a quien le toca 2007, pues tiene que multiplicarlo por menos 2. A quien le toca 2008, pues esa X es igual a menos 1 y tendrá que multiplicar por menos 1, ¿vale? Váyanlo calculando, chicos, y me van dando sus resultados. 2007. A mí me tocó El mío ya lo 2007. tengo, profesora. A ver, ¿cuál les tocó? A mí el 2009. Ok, 2009, ¿cuánto le salió? 8,500. Muy bien. ¿Quién más había ya calculado? ¿Jorge? No, profesor. No, todavía no. ¿Quién era? Profesora, ¿sí me podría repetir cuál me tocó? Es que no le escuché bien. A usted le tocó el 2008. Ok, gracias, profesora. A mí me tocó el 7 y me dio 5,400. 5,400. Ok. A mí me tocó el 2010 y me dio 10,050. Ok. Por ahí Azul Gibran, ¿cuánto les dio 2008? No, maestra, me tocó 2010. ¿2010? Azul, Ah, ok. Va que va. A mí ya Pablo nos tocó. Ah, ok. ¿Cuánto le salió? ¿Ya le salió? Por ahí Abril o Anabel, ¿cuánto le salió 2011? A mí me salen 10,048, profesor. 48. ¿En el 2008? Ujú. Pero sí restó, ¿verdad? En lugar de sumar, Ah, no, sumé. porque se resta. Ajá, ve que el valor es menos 1. Entonces, hay que restarlo y se multiplica. Es decir, a ver, vamos a usar este. Son 6,950, ¿no? Ok, 6,950. Ok. Es decir, nos quedaría menos 1. Por lo tanto, el valor que está acá, que no sé cuál sea, es menos, menos 1,550, ¿no? Y entonces eso supongo que es lo que nos da 6,950, ¿no? Ok, listo. Ya nada más nos falta el 2011. ¿Alguien más que lo calcule para ver cuánto nos da? Aquí en este caso sería 2, ¿no? El valor.
Este, Me salió 11,600. 11,600. Ok. Aquí era 2. Listo. Entonces, vamos a comparar estos datos hasta 2011, ok, con los que tenemos allá en Excel. ¿Dónde estamos acá? Estos serían los mismos. Y estos son los mismos que estimamos, ¿no? Vean ustedes cómo justamente no son exactamente los mismos, son muy cercanos, 5,000 a 5,400, 7,000 a 6,950, pero no son exactos, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros hacemos una proyección, pues siempre, digamos, ¿no? O sea, es una proyección, se calculó en función de tal método, tal y tal datos son los datos reales, tales datos son datos estimados, ¿no? Porque si no, entonces podríamos dar una idea de algo que no es real, ¿no? Vamos a agregar esta serie. Aquí vamos a ponerle datos estimados. Todos van a ser estimados. Y son estos que tenemos acá. Para que lo veamos comparativamente, ¿no? Entonces vean, ¿no? Nuestros datos que son todos estimados, los voy a poner todos de azulito. Pues es esta línea que si ven, es más, aquí ya ni se ve nuestra línea de tendencia. Y no se ve porque justamente esos datos pasan sobre la línea de tendencia. Mientras que nuestros datos reales, ¿no? Ya habíamos dicho, pues estos giran alrededor de la línea de tendencia y ya hasta las proyecciones, pues se ajustan ciertamente a esa línea de tendencia. ¿Ven cómo sería este asunto? Por eso es importante, ¿no? No podemos asegurar que son 13,150, es decir, aproximadamente o alrededor de esos datos van a estar nuestras ventas según la tendencia que llevan nuestros datos históricos, ¿vale? Si ven este método, a lo mejor es un poquito más tardado, pero en realidad no es complicado, ¿no? Es decir, siguiendo la lógica, nos sirve porque una vez que ya calculamos la ecuación, pues ya nos podemos seguir calculando todos los datos que sean y no son operaciones difíciles, ¿no? Solamente multiplicamos y sumamos, ¿no? Es lo único que hicimos. Incluso yo diría hasta más sencillo que otros métodos, una vez que ya tenemos la ecuación, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Nos faltó, a este sí lo graficamos. El que nos faltó graficar fue el de alisamiento exponencial, ¿no? Pero bueno, ese lo graficamos mañana. Sirve que hacemos un repasito de qué hicimos. Y lo que vamos a hacer mañana, entonces, a estos mismos datos iniciales que tenemos, les vamos a aplicar el método de alisamiento exponencial y luego le vamos a aplicar este mismo método de mínimos cuadrados ordinarios. Y a ustedes les tocará entonces, a los datos que usamos para alisamiento exponencial, aplicarles media móvil ponderada y regresión lineal con mínimos cuadrados, ¿no? Y la siguiente semana, pues igual la tarea. ¿Iba a ser para mañana? Listo, chicos, perdón, me sacó otra vez el internet. Bueno, la idea es que mañana hacemos juntos todos los métodos para la primera serie que calculamos y ya después a ustedes les va a tocar hacer los cálculos de todos los métodos para las otras dos series que vimos, ¿vale? Entonces, así que chequen sus dudas, qué les quedó ahí como duda todavía de los métodos, para que mañana aclaremos cualquier duda, nos detengamos en cualquier duda que pueda haber, porque ya las otras dos series les va a tocar a ustedes hacerlas solitos, ¿vale? Sí, profesora. Sí, maestra. Listo, chicos, que tengan un lindo día, cuídense mucho. Buen día, hasta luego. Gracias igualmente. Gracias igualmente.